Institución Educativa Ateneo, sede Santa Isabel. Presenta. Química orgánica. Los alquenos. Generalidades. Los alquenos son hidrocarburos insaturados, en los cuales los carbonos de su estructura presentan al menos un enlace fuerte y otro débil simultáneamente, entre carbono-carbono, conocido como enlace doble. La hibridación de los átomos de carbono del doble enlace es sp2. Los tres orbitales híbridos se orientan a 120 grados entre sí, geometría conocida como trigonal planar, dejando un orbital híbrido libre, perpendicular al plano formado. Los alquenos son sustancias muy reactivas debido a la presencia del enlace débil, pi. Son insolubles en agua y menos densos que ella, pero solubles en disolventes polares. La fórmula general de los alquenos es CnH2n. Es decir que por cada átomo de carbono hay el doble de átomos de hidrógeno en la estructura. Estados de la materia. Los cuatro primeros alquenos son gases. Del penteno al octadeceno son líquidos de consistencia aceitosa, por tal razón se conocen como olefinas. Del nonadeceno en adelante son sólidos. Temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición de los alquenos aumenta a medida que aumenta el número de carbonos de su estructura, pero disminuye si se presentan ramificaciones. Algunos alquenos. Los alquenos pueden ser alifáticos, es decir, de cadena abierta. Cíclicos, es decir, de cadena cerrada. Eteno. Propeno. Ciclopenteno. Isomería. En los alquenos se presentan dos posibilidades de ubicación espacial de los átomos de carbono o hidrógenos alrededor del doble enlace. Si están del mismo lado se conoce como isomería cis. Si están del lado contrario se conoce como isomería trans. Reacciones. Las reacciones de los alquenos son principalmente de adición nucleofílica, la cual consiste en romper el doble enlace añadiendo átomos o grupos de átomos a los carbonos que intervienen en el doble enlace. Las reacciones de adición nucleofílica son hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación, hidratación, oxidación, polimerización. Hidrogenación. Consiste en añadir una molécula de hidrógeno al alqueno. Es decir, añadir un átomo de hidrógeno en cada carbono del doble enlace para obtener así un alcano. Para que la reacción sea más rápida se utiliza como catalizador níquel. Halogenación. Consiste en añadir una molécula de un halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo, al alqueno. Es decir, añadir un átomo del halógeno en cada carbono del doble enlace para obtener así un alcano con dos radicales halógenos. Hidrohalogenación. Consiste en añadir una molécula de un hidrohalógeno al alqueno. Es decir, añadir un átomo del halógeno a un carbono y un hidrógeno al otro carbono del doble enlace para obtener así un alcano con un radical halógeno. La posición del halógeno y el hidrógeno la determina la regla de Markovnikov. Hidratación. Consiste en añadir una molécula de agua al alqueno. Es decir, añadir un átomo de hidrógeno a un carbono y el grupo hidroxil o al otro carbono del doble enlace para obtener así un alcohol. La posición del grupo hidroxilo y el hidrógeno la determina la regla de Markovnikov. Oxidación. Los alquenos se oxidan en presencia de permanganato de potasio para producir dioles. Polimerización. Consiste en la autoadición de N moléculas del alqueno monómero para formar macromoléculas de alto peso molecular. Los ejemplos más comunes son el polietileno y el polipropileno.
Obtención. Los alquenos se obtienen de diferentes formas, una de ellas es la deshidratación de un alcohol. Consiste en extraer agua, es decir un hidrógeno de un carbono y el grupo hidroxilo de otro carbono para formar un doble enlace.